Bueno, antes de empezar la sesión os quería comentar que tenemos un tema de modificación de las tasas de las ordenanzas referentes al Euskaltegui en dos aspectos. En uno modifica la cuantía de cada uno de los módulos de los grupos del Euskaltegui. Por otra parte, bajamos un poco el precio de hora de la clase del Euskaltegui. Entonces tenemos que hacer esa pequeña modificación y tenemos que incluir dentro de las ordenanzas fiscales, de las tasas, tenemos que incluir el precio del choco de Gaztelubide. Y de acuerdo al artículo 21.1 de la Ley 7 del 85, la Ley de Bases, pues por razones de urgencia lo decretaré estas modificaciones para que puedan ser aplicadas, porque tienen que pasar por una exposición pública durante 30 días y puedan ser aplicadas en septiembre. Ahora, con este decreto, lo que hago es una aprobación inicial. Después de la exposición pública, si hubiese alegaciones, pues tenemos que estudiarlas, y la aprobación definitiva ya lo haremos en el pleno ordinario del mes de septiembre. Javi, ¿querías también hacer algún comentario? No, eso que el artículo que has mencionado, el 21.1K, permite a la alcaldía, por razones de urgencia, llevar a cabo acciones administrativas y judiciales. Si se produce alguna cosa urgente que hay que resolver, lógicamente la vida municipal no se puede parar, actuaría ella y luego se daba cuenta del pleno. Y luego quería comentaros un par de cosillas del pleno. Con el orden del día permití unas consideraciones generales sobre el funcionamiento del pleno, en que en primer lugar hago referencia al ROM, que es la norma básica organizativa en la que se tratan la mayoría de los puntos que hay aquí. Los órdenes del día de los órganos colegiados, comisiones informativas, Junta de Gobierno y Pleno, pues se remiten con una antelación de 2 días hábiles, a los supuestos de urgencia, está en el ROM también. Atendiendo a principios de eficiencia y ahorro, pretendemos impulsar las comunicaciones vía email, las comunicaciones electrónicas, y para eso Arby tiene por ahí un modelo de documento que dice que autorizáis con carácter general la remisión de documentación y la comunicación con el ayuntamiento que se realice a través de correo electrónico, facilitando a tal fin una dirección de email que en la mayoría de los casos la conocemos y la tenéis puesta. Y luego también que sepáis que las sesiones son grabadas, ahora mismo está grabando esto, se graban, hay traducción simultánea de euskera a castellano, ahí si alguien del público quiere se le puede facilitar un dispositivo y escucha también la traducción simultánea, hay 5 o 7, no me acuerdo cuántos. Y luego que, porque la ley lo indica, la interventora Eira Sarria tiene que estar en el pleno, y Javier Molinaga también, y luego a Rini Hernández, que es administrativo, que nos acompaña y nos ayuda a todos estos temas, junto con un asesor de la empresa que lleva el tema del audio y del vídeo, y a traductores. Y sin más, pues, avanti, ¿no? Sí, empezamos. Bien. La explicación que has dado en relación con las tasas quiere decir que no habría el pleno inicialmente que se pensaba que sería la semana que viene. No. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión de constitución del día 13 de junio. ¿Alguna propuesta de modificación? ¿Probamos entonces el acta? Vale. Vamos a quitar esto, no sé qué pasa. Bien, el siguiente punto es dar cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales y la elección de portavoces de cada uno de ellos, así como los otros. Los no quedan enterados, hay que votar. De acuerdo, enterados, ¿no? El siguiente punto que sí que habrá que votar es el régimen de sesiones del Ayuntamiento Pleno, que hay una propuesta de alcaldía y luego otras propuestas, una de EH Bildu y otra de Snatu Leioa. Bueno, tenéis todas y todos las propuestas. No sé si hace falta alguna explicación o queréis los que habéis hecho las propuestas, Snatu y Bildu, explicar algo. Sí, Arkaitz. Vale, bueno, comentar una
Sí, nosotros lo que queríamos comentar era que, bueno, por un lado está la propuesta realizada desde la alcaldía, el tiempo, la periodicidad, etcétera, no hay problema con ello, pero bueno, sí que pensamos que cuando se apruebe el ROMO y demás, habrá que introducir modificaciones, pero pensamos que también hay que introducir modificaciones en el propio Pleno. Para ello se pueden aprovechar las modificaciones que hay que hacer en el ROM y es lo que nosotros proponemos, en el sentido de promover el carácter público del Pleno, porque es el principal órgano decisorio del Ayuntamiento, como es, pero es algo que se debe promocionar más, en el sentido de que, pues por ejemplo, se posibilite una mayor participación ciudadana. ¿De qué manera? Bueno, pues informando de cuándo se van a realizar los plenos, enviando esa información a la ciudadanía a través de la página web, etcétera. Y también pensamos que hay que poner una serie de modificaciones, de cambios. Por ejemplo, sería interesante permitir que las asociaciones o entidades existentes en la localidad puedan presentar mociones y también que la propia ciudadanía pueda tomar la palabra dentro del orden del día y no una vez que se ha terminado el pleno por si hay alguien que quiere decir algo. Nosotros pensamos que debe ser posible hacerlo dentro de los puntos del orden del día. Y bueno, pues para ello está claro que esto se debe regular normativamente, estableciendo las normas oportunas, pero al fin y al cabo pensamos que los plenos no tienen que ser unas reuniones limitadas a debates entre los partidos políticos, sino que estos debates deben abrirse a la participación activa de los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es la propuesta que nosotros realizamos. Las nuestras indican que un poco van en la misma línea de lo que acaba de comentar EH Bildu. Por una parte, ampliar el plazo de antelación con el que se hace la convocatoria, que planteamos, pues eso, teniendo en cuenta que van a ser los jueves, pues que se pueda hacer el lunes, de manera que dé un poco más de tiempo a comunicarlo a la ciudadanía que va a producirse ese pleno. Lo segundo es que la posibilidad de intervención de representantes ciudadanos y de vecinos pueda ser en el mismo punto del orden del día, sin esperar al final. Y la otra es que adoptemos el compromiso de desarrollar los mecanismos de participación previstos en nuestro reglamento. Y bueno, hemos visto que en los nombramientos hay una persona que va a ser responsable de participación y bueno, pues esperemos que eso lo podamos hacer, que es un mandato que tenemos, ¿no? Parla tú. ¿Xavier has levantado también? Sí, arrastro de Nori. Sí, efectivamente, como has adelantado, Rubén, la idea nuestra, fundamentalmente con la creación del área de protección ciudadana junto a la educación, precisamente lo que buscaba era un poco pues, recibir ese mandato de los ciudadanos respecto a que hay cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que dar la palabra y que tenemos que colocar al ciudadano en el centro de las políticas. Entonces, siendo además conscientes de que en algún caso, como ha comentado Arcaiz, por ejemplo, ahí sí que es verdad que tenemos un problema con el tema de las mociones presentadas por grupos que no sean partidos políticos, que luego los partidos políticos tienen que, de alguna manera, tienen que hacerse eco de ellas para que esas propuestas de mociones puedan entrar. Sí que entiendo que es una carencia que hemos observado. En estos últimos 4 años hemos visto que en algún caso, pues incluso, bueno, pues por ejemplo una de la que tuvo que asumirla el PNV, una del grupo de parados que tuvo que asumirla Bildu, ahora tenemos una encima de la mesa que vamos a tener que asumirla 3, entonces yo creo que está claro que tenemos que hacer un cambio, tenemos que mejorar y facilitar el acceso al ayuntamiento por parte de los ciudadanos y del movimiento asociativo. Entonces,
Eso por una parte. Y por otra, respecto a lo que digo, por tanto, os emplazo a que cuando empecemos los trabajos en el área de participación, pues todas estas cosas que estamos comentando las podemos llevar a estudio y bueno, pues someterlas al trabajo y si alcanzamos un acuerdo, pues lógicamente hacerlo en norma jurídica vinculante para todos, ¿no? Y lo que habéis comentado respecto al tema del pleno, del funcionamiento del pleno, tenemos un RON relativamente reciente en el que hemos debatido este tipo de cuestiones y otras parecidas. Ahora mismo tenemos lo que tenemos y del mismo modo que hemos comentado en el área de participación, os emplazo a lo mismo al resto de grupos a que ese tipo de cuestiones respecto al funcionamiento de los plenos pues se debata o bien en ese área o en el área que corresponda, y si en su caso se suscitan los consensos necesarios, pues modificar el RON en aquello que todos estemos más cómodos. Entonces, por ello, recogemos, por lo menos mi persona, y creo que el equipo de gobierno recoge el guante de que tiene que ser así, y bueno, pues emplazaros para que en su caso pues podamos trabajar en esa materia. Simplemente decir que cualquier proposición que ha sido hecha por diferentes asociaciones, en su caso, o grupos de personas, siempre han sido estudiadas y siempre nos hemos hecho eco de ellas, y así vamos a seguir haciéndolo. No hace falta cambiar el RON para llegar a ese compromiso, y que el resto está regulado por el reglamento orgánico. Si fuese necesario, viéramos que tiene que haber un estudio y una modificación en su caso y una ampliación del mismo, pues por supuesto que nos pondremos a ello. Sin más, pasamos a votar. Votos a favor. Primero, la propuesta que hace la alcaldía, es decir, que hago yo misma. Votos a favor. Votos en contra. En contra. Abstenciones. Vale, pues aprobamos 4 votos en contra y 3 abstenciones. Siguiente propuesta. Pasamos a votar la propuesta aquí. Entiendo yo que habrá que votar también. Sí, eso iba a hacer, ¿no? Vale. Pasamos a votar ahora la propuesta que hace H. Bildu. Votos a favor. Bakatu, por saber concretamente qué vamos a votar de la propuesta de Bildu y de Podemos. El conjunto del documento que han presentado los dos grupos. Claro. Gure kasuan izango litzateke hirugarren Vamos a ver, eso sería el tercer punto que hace referencia al pleno. Kasuan, laugarren, bosgarren... En nuestro caso sería el punto cuarto, quinto y sexto. Estamos votando el tercer punto. Hemos votado el tercer punto, hemos votado mi propuesta, ahora votamos la propuesta de Bildu en el tercer punto del orden del día. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor de la propuesta de EH Bildu? ¿Votos en contra? Se rechaza. Sin decir, claro, en concreto lo que la desnaturalidad es la convocatoria de los plenos a las 32 horas, desarrollar durante el presente mandato los mecanismos de participación que ha dicho Rubén, y en el debate de los puntos del orden del día de la sesión del pleno municipal, un turno de palabras a los asistentes. Y en vuestro, lo que decía sobre la organización del pleno. Eso. Bien, se rechaza de la propuesta de Bildu. Pasamos a votar la propuesta de Snatu Leioa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, el siguiente punto del orden del día es la creación y composición de las comisiones informativas permanentes, que es una propuesta de alcaldía y una propuesta también que ha presentado EH. ¿Vas a explicar la propuesta, Arcaich? La propuesta en primer lugar, queríamos hacer una pequeña valoración acerca de la propuesta que ha venido por parte del equipo, de alcaldía, ¿no? Del nuevo equipo de gobierno.
y luego vamos a explicar un poco las razones por las que presentamos una propuesta alternativa. En primer lugar, si uno atiende un poco al mensaje que lanzó el partido que ha ganado las elecciones, el Partido Nacionalista Vasco en estas elecciones municipales tenía un lema que se llamaba Momento de entendernos, apelaba al diálogo, etcétera, y también el día que salió la alcaldesa Mari Carmen Urbieta, saliste elegida en el pleno, pues bueno, la alcaldía pues realizó un alegato al consenso, al entendernos, al diálogo, a que mis puertas están abiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la sorpresa es que hasta el día de hoy, este grupo municipal, por lo menos, no ha tenido ni una sola llamada para hablar sobre lo que va a ser esta nueva legislatura. Y la verdad que estamos bastante sorprendidos. Estamos bastante sorprendidos porque podemos decir que somos completamente realistas, que la capacidad o la posibilidad de algún tipo de acuerdo entre H. Bildu y el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos es ínfima, ¿no? Sin embargo, sí pensamos que es el deber de una persona que sale elegida alcalde, cuando va a constituir los órganos municipales, juntarse con todos los grupos municipales y también con la oposición. Algo que no habéis hecho. Y la verdad que nos parece algo bastante sorprendente, porque incluso con el anterior alcalde, con Eneko Arruabarrena, y era también manifiesta las grandes diferencias que podía haber, hubo esa llamada, hubo esa reunión, y en lo que sería una reunión una reunión política entre los dos grupos municipales, entre los portavoces de los dos grupos municipales, pues pusimos un poco encima de la mesa cómo cada uno veíamos un poco que iba a ser la legislatura, cuáles podían ser las prioridades y demás, ¿no? También se nos consultó, bueno, cómo se pensaba llevar a cabo la legislatura, cuáles iban a ser las comisiones, etcétera. Esta vez absolutamente nada. Yo pienso, no sé, igual cuando vemos también en la revista municipal que se ha buzoneado, ¿no?, con un importante book de fotografía de la alcaldesa, también con una editorial de Momentos de entendernos. Yo no sé si era Momentos de entendernos con el PSOE, porque igual eso no entraba. Entonces, la verdad que nos parece, bueno, apuntamos este precedente, pensamos que una vez que habéis conseguido vuestra mayoría, pues parece que el resto de la corporación, pues bueno, por parte de la alcaldía, pues no merece ningún tipo de respeto o cordialidad política en este tema, por lo menos, porque incluso en otros ayuntamientos donde ya tenéis también ya atadas las mayorías, porque tenéis un pacto con el Partido Socialista, esas reuniones se han realizado, ¿no? Por lo tanto, la verdad que esto también pues de alguna manera pues lo apuntamos porque pensamos que es un indicio bastante importante. Esperamos que esto se corrija y realmente el diálogo que se había planteado, que el día de la investidura planteaste, pues sea una realidad y no palabras huecas, porque hasta ahora son palabras huecas. Son palabras huecas porque vuestra actitud y vuestra acción es lo que ha llevado. Habéis realizado una serie de negociaciones de despacho, os habéis repartido los cargos con el Partido Socialista, os habéis repartido los tenientes de alcalde y demás, y entonces pues ahora nos encontramos con una distribución de comisiones informativas, y no solamente comisiones informativas, pero bueno, luego vendrá otro punto donde realmente nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo y por eso hacemos un planteamiento que en sí ya es conocido, porque es un planteamiento bastante similar al que ya realizamos al inicio de la legislatura del 2011-2015, ¿no? Pensamos que es necesario adelgazar la estructura de comisiones informativas.
principalmente para que supongan un menor gasto en los órganos de gobierno, teniendo en cuenta que los concejales y las concejalas que participamos en esas comisiones, pues cobramos a través de dietas por participación, ¿no? Todos conocemos que muchas veces, pues bueno, ha habido comisiones que por pasar una tarde, comisiones de 15 minutos, la siguiente comisión unos 20 minutos, igual aquí, la siguiente comisión una hora, que puede ser perfectamente, pues al final va sumando dietas, 36 euros, 36 euros, y al final eso multiplicado por los 9 concejales que tenemos, no en el caso de aquellos que son tenientes de alcalde, que entiendo que no cobran las dietas porque va dentro de su liberación, pues al final creemos que se genera un gasto excesivo que podemos de alguna manera racionalizar y destinar el presupuesto municipal justamente para otras prioridades que son más importantes, como el gasto social, o también para alguna manera democratizar lo que serían las dedicaciones de este ayuntamiento también a los grupos de la oposición. ¿Por qué? Porque estamos en un municipio de 30.000 habitantes y el ayuntamiento es el ayuntamiento de Leioa, no es el equipo de gobierno. El ayuntamiento tiene un equipo de gobierno, pero el ayuntamiento tiene una oposición. Y la oposición tenemos que tener también los medios para realizar nuestra labor política. Y pienso que en la anterior legislatura hemos tenido un montón de debates sobre este tema, ¿no? Que el hecho de no tener dedicaciones por parte de la oposición, pues de alguna manera ha supuesto problemas importantes a la hora de hacer el trabajo de fiscalización, control y propuesta que le toca a la oposición, ¿no? A vosotros os toca gobernar, a vosotros y a vosotras os toca gestionar, porque sois el equipo de gobierno, pero nosotros también tenemos una función. Y para tener esa función también necesitamos los medios. Y uno de los medios es justamente que hay una representación de la oposición justamente a lo largo de la vida del ayuntamiento, y la vida del ayuntamiento tiene un horario muy determinado, que es cuando están los funcionarios municipales, que es cuando llaman los vecinos y las vecinas, también pidiendo información también a los grupos de la oposición, y por lo tanto tenemos también que tener la capacidad para estar en el ayuntamiento a través de una serie de dedicaciones que hemos realizado. Una propuesta para el debate, no una propuesta cerrada, hemos realizado una propuesta para el debate. Pero bueno, volviendo al tema, la reducción de las comisiones nos lleva a un ahorro de dinero que lo que hacemos es, con el mismo dinero o menor, porque planteamos una reducción del 10%, una reducción del 10% en el gasto en los órganos de gobierno en general, liberaciones, comisiones, sueldos, etcétera, de alguna manera que ese dinero se reparta mejor. También pensamos que es necesario, las áreas se pueden fusionar, y pensamos que en vez de tener las 7 comisiones que se plantea por parte del nuevo equipo de gobierno, pensamos que pueden ser 5 áreas. Que pueden ser 5 áreas que pueden tener una presidencia, pero que luego pueden tener sus concejales y concejalas delegadas, de la misma manera que habéis hecho. O sea, tenemos comisiones informativas, por ejemplo, una de educación y participación, que tiene, pues bueno, está una concejala que es la que lleva la área, pero luego también hay un concejal delegado, ¿no? Lo mismo ocurre con deporte, que hay una persona que es la presidenta de esa comisión, etcétera, pero luego también hay un concejal delegado. Es decir, eso mismo se puede trasladar a estas 5 áreas. Por lo tanto, planteamos 5 áreas. La primera sería todo aquello que tiene que ver, digamos, con la gestión del espacio físico de Leioa, que sería urbanismo, que sería la política de vivienda, que sería el tema de los trabajos, obras y demás, que sería el transporte, y también sería el tema del medio ambiente. Planteamos también la segunda comisión, que tendría el tema de régimen interior, tendría también el tema de participación en régimen interior, porque al final la participación no es solamente hacer procesos participativos, sino hacer que la misma institución del ayuntamiento sea un órgano, o sea, abrir las ventanas y las puertas de este ayuntamiento, y eso se tiene que hacer desde la misma organización municipal. Por lo tanto, planteamos que la participación esté también en esta área, aquí estaría Hacienda, y el tema de, Hacienda, las cuentas y demás. Luego planteamos una tercera área, que tendríamos lo que serían las políticas de cultura, deporte, juventud, educación y política lingüística,
una cuarta área donde tendríamos una gran área de acción social, podríamos llamarlo, donde estaría acción social, estaría el tema de salud, consumo, igualdad, mujer y desarrollo, y también la comisión de migración, o mejor dicho, quiero hacer una corrección, la parte de diversidad, de gestión de la diversidad, y una quinta área que sería mantener un poco la área especial, la comisión especial que está planteada, que sería sobre el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Pensamos que con esta propuesta que nosotros realizamos se puede gestionar perfectamente el día a día. Lo que estamos planteando es racionalizar y gastar menos dinero en unas comisiones que pensamos que son excesivas. A través de las concejalías delegadas se puede llevar a cabo la gestión del día a día sin ningún problema. A través de la coordinación en los órdenes del día entre los diferentes concejales y concejalas delegadas se pueden gestionar también mejor esas comisiones, y entonces pues igual en vez de tener 3 comisiones en una tarde, pues se podrían tener 2 comisiones y sería completamente perfecto. Y pensamos también que sería lo adecuado. Y luego, por otra parte, en relación a la representatividad en las comisiones, hacemos la misma propuesta que hace el equipo de gobierno, que sería trasladar la aritmética que existe en el pleno del ayuntamiento, trasladarla a las comisiones. Pensamos que tiene que ser así. Sin embargo, lo que también pensamos es que el tema de las presidencias de las comisiones tienen que reflejar también lo que sería la realidad del pleno del Ayuntamiento de Leioa, ¿no? Porque pensamos, volvemos a decir, el ayuntamiento es el ayuntamiento, el equipo de gobierno tiene la capacidad, tiene el deber, y para eso se ha elegido, para eso tiene unas mayorías para gestionar, etcétera, pero pensamos que de la misma manera que se hacen otros ayuntamientos, de la misma manera que se hacen otros ayuntamientos, pensamos que presidencia de alguna de las comisiones tienen que estar en manos también del grupo de la oposición en función de su representación, de su peso político. Por lo tanto, planteamos 2 presidencias para el PNV, una presidencia para Esnatu Leioa, una presidencia para EH Bildu y una presidencia para el Partido Socialista. También pensamos que las comisiones informativas, y sobre este tema debatimos un montón en el ROM, y después de aprobar el ROM también volvimos a debatir mucho la legislatura anterior. Pero pensamos, y aparte la verdad que agradezco mucho que el planteamiento que ha hecho Juan Carlos, no sé si la alcaldía es muy receptiva, pero bueno, he notado mensajes un poco contradictorios. Pero si estáis abiertos a meterle, a introducir cambios en el ROM, perfecto. Es más, pienso que el tiempo que hemos estado con este ROM hemos notado deficiencias que se tienen que subsanar. Por lo tanto, introduzcamos también temas de participación dentro de las comisiones informativas. Pensamos que las comisiones informativas, aparte para el debate de los grupos políticos, tienen que también ser lugar de debate para el tejido asociativo y los vecinos y vecinas de Leioa. Porque lo sabemos que los debates fundamentales y los debates en profundidad se producen en las comisiones. Por desgracia, muy a nuestro pesar, pero por desgracia la realidad del Pleno es que en el Pleno de alguna manera se trasladan los debates que ya hemos tenido en la Comisión. Pero los debates de decisión real en los temas nucleares se suelen tomar en las comisiones, y por lo tanto pensamos que justamente el tejido asociativo y vecinal de este municipio y los vecinos y vecinas de este municipio tienen que tener también voz en esas comisiones. Por lo tanto, pensamos que tienen que ser comisiones abiertas, no comisiones cerradas. Habrá que regularlo como haya que regularlo. O sea, nosotros no tenemos ningún problema. Habrá que establecer algún tipo de normativa, se tendría que hacer un listado de asociaciones que puedan participar en función de la tema, no sé. Establecer una normativa, pero pensamos que sí se tiene que hacer. Y también pensamos que se tienen que informar públicamente estas comisiones.
Se tiene que informar públicamente de estas comisiones, hay que explicar los órdenes del día a la población, también de una manera pública, porque si hablamos de transparencia vamos a creernos la transparencia, no vamos a dejarlo como un mero eslogan, ¿no? Bueno, pues cuando que se hagan públicas que hay en las comisiones, siempre, eso sí, respetando los temas de confidencialidad que se tengan que respetar, por ejemplo, cuando hay temas de Hacienda y demás, ¿no?, que se tienen que tomar decisiones sobre temas de particulares, pero las comisiones tienen que ser abiertas, tienen que ser públicas, la gente tiene que saber de una manera sencilla en este municipio el martes día X del mes X qué estamos tratando en la Comisión de Urbanismo. La gente lo tiene que saber sobre qué vamos a debatir, qué decisiones se han tomado y demás, de una manera completamente natural. Si se han llegado a acuerdos, si no se han llegado a acuerdos, porque pensamos que eso es, o sea, si hablamos de transparencia, vamos a hacerlo. Por lo tanto, vamos a introducir también en las comisiones informativas los cambios que haya que meter en el ROM, ¿no? Vamos a introducir los cambios que se tengan que meter en el ROM, vamos a debatir todo lo que queráis sobre el tema, no tenemos ningún problema. Vamos a establecer las propuestas que se tengan que hacer y que de una manera muy sencilla para la ciudadanía la gente pueda saber qué está pasando en este ayuntamiento, qué estamos debatiendo, qué propuestas lleva cada grupo político y de alguna manera que la transparencia y la participación también se traslade a las comisiones informativas. Es que eso. Sí, Xavier. Sí. Bueno, para empezar y como consideración previa a todo, empezamos este mandato igual que lo terminamos en el caso del grupo de EH Bildu, lamentablemente, con las chartelas de los presos terroristas en este pleno. Sinceramente creemos que la mejor propuesta y la mejor acción que podría hacer EH Bildu para Leioa y para el conjunto de la sociedad vasca, entre otras cosas, y aquí Leioa, sería quitaros esas chartelas y de una vez por todas condenar la actividad terrorista de una organización como ETA y dar ese paso de una vez por todas. Pero como eso, pues al parecer no parece que sea el caso, pues nosotros desde luego no cejaremos en nuestro empeño de denunciarlo claramente. Por lo que respecta a la propuesta de alcaldía, bueno, algunas cosas que se han dicho desde luego desde nuestro grupo político, tenemos que decir que desde la reunión que tuvimos de Junta de Portavoces para tratar algunos puntos sobre todo temas formales de cuándo iba a ser el pleno que estamos asistiendo hoy. Se nos anunció que iba a haber una necesidad de una comisión de Hacienda y un próximo pleno también, que hoy pues ya se nos ha dicho que no va a haber, pero desde luego no hemos tenido ninguna comunicación personal por parte de alcaldía en ningún sentido. Ya lo dijimos en el pleno de Constitución y bueno, desde luego la reacción de alcaldía, yo creo que es aún así queremos confiar en la alcaldía, en la alcaldesa en este caso, en el equipo de gobierno, porque bueno, estamos dando los primeros pasos, pero conociendo el bagaje de los últimos años y bueno, viendo estos pasos que se han dado porque es un poco indicativo del talante o de la forma de actuar de la alcaldía, ¿no? Tenemos pocas esperanzas. La voluntad de entendimiento, de diálogo, ni siquiera en estos primeros momentos, donde yo creo que por lo menos se puede pedir o se puede esperar una cierta puesta en común de lo que es el planteamiento del equipo de gobierno, del Partido Nacionalista Vasco, de la alcaldía, de la alcaldesa, de lo que se quiere hacer y bueno, eso no ha existido desde luego con nuestro grupo y creemos que eso es malo para Leioa y desde luego también lo queremos poner encima de la mesa. Porque claro, nos hemos enterado del acuerdo con el Partido Socialista o de la composición de las comisiones, pues por la página web, del Ayuntamiento de Leioa, por los medios de comunicación.
no sé si eso a la alcaldesa, respecto a un grupo político elegido por los ciudadanos, eso le parece normal. A mí no nos parece normal. Creemos que tiene que haber una comunicación, pues hemos llegado a este acuerdo, va a salir en medios, va a haber esta composición, va a haber este reparto de responsabilidades, una comunicación a los grupos políticos municipales. Eso es gobernar con un mínimo de, no sé, de lo que se debe de esperar de un gobierno democrático. Lo demás, pues es tener un mandato, sí, tiene el poder para hacer lo que quiera y bueno, pues así lo está haciendo, pero desde luego muy lejos de lo que debe ser, a nuestro entender, un procedimiento normalizado o como debe ser. También, y yo creo que es el momento de hacerlo, porque bueno, pues ya nos hemos enterado, bueno, por medios de comunicación, pues efectivamente, de que tenemos aquí el acuerdo con el Partido Socialista de gobierno. Vemos aquí el reparto de las diferentes comisiones, pues las diferentes responsabilidades que se reparten entre Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. Y claro, no podemos dejar también de decir, la consideración que se nos viene del Partido Socialista es que hace 7 meses, en este pleno, 7 meses, es decir, no hace 5 años o 10 años, estábamos censurando por parte, con la presidencia de la Comisión de Investigación del proyecto de Pinosolo, estamos censurando a la que es hoy alcaldesa por su no asistencia a la Comisión de Investigación, a las sesiones de la Comisión de Investigación. Por tanto, el Partido Socialista ha estado, digamos que estuvo evidentemente muy activo en esa comisión de investigación, con la máxima responsabilidad además en cuanto a llevar adelante la comisión de investigación. Y bueno, pues que ahora, 7 meses después, asistamos a un entendimiento del Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco, pues hombre, es difícil de entender, por lo menos desde este grupo, porque los mismos a quienes habéis dado ahora vuestro apoyo, a quienes vais a dar vuestro apoyo, han sido los que han votado en contra de un dictamen que era claramente crítico, y porque creemos que las conclusiones de la Comisión de Investigación así lo reflejaron con la actuación en el desarrollo del proyecto de Pinosolo. Y no estamos hablando de cualquier cosa, es la mayor obra a la que se enfrentó el Ayuntamiento de Leioa, el mayor fiasco, desde luego, de este Ayuntamiento. Y bueno, pues el Partido Socialista no ha tenido ningún reparo en firmar un acuerdo de gobierno con quien ha respaldado una actuación a todas luces, a nuestro juicio, y así lo reflejó el dictamen de la Comisión de Investigación, pues inapropiada. Desde luego también queremos poner de manifiesto la absoluta falta de criterio y de... No quiero utilizar otras palabras, pero creemos que desde luego no es de recibo democráticamente ni políticamente lo que el Partido Socialista ha hecho aquí en Leioa. Podemos entender que haya acuerdos a nivel de Euskadi y el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco, pero entendemos que la situación aquí en Leioa era muy sensible, muy especial, y desde luego criticamos claramente el paso que ha dado el Partido Socialista en ese sentido. En cuanto a la composición de las comisiones de investigación, de las comisiones informativas, no tenemos tenemos poco que añadir, porque básicamente son las mismas que había en el anterior mandato. Bien, es el reparto, digamos, la organización que propone el equipo de gobierno, al que no tenemos en principio nada que añadir, con el cambio de participación ciudadana que se añade a educación, y el curioso cambio de ubicación de política lingüística. Evidentemente, entendemos que política lingüística y educación está bien como estaba, es decir, tiene sentido que la política lingüística y educación estén en una misma comisión. No se entiende que haya pasado a formar parte de cultura, deportes y juventud.
Es decir, creemos que la política relativa con el euskera, con el bilingüismo, donde tiene que estar es junto a la política de educación y no con cultura, deportes y juventud. Claro, esto se entiende desde un punto de vista que evidentemente pues, el Partido Nacional, o entendemos o interpretamos que el Partido Nacionalista Vasco no quería dejar la política lingüística en manos del Partido Socialista. Y como el área de educación y participación ciudadana está en manos del Partido Socialista, pues habéis tenido que sacar política lingüística, es decir, se anteponen los intereses políticos al interés, en este caso, de la política lingüística y de la política relativa al euskera. Yo creo que donde debería estar es junto a educación y no con cultura, deportes y juventud, porque la política lingüística va mucho más allá de la cultura. Por tanto, yo creo que hay un movimiento de esa área importante del ayuntamiento que responde a un interés partidista de claramente no querer dejar esa responsabilidad en manos de otro partido, de querer mantenerla para sí, y eso es lo que ha primado respecto a la idoneidad de que una área esté en una ubicación u otra. Y por tanto, evidentemente no estamos de acuerdo con ese cambio. Y nada más que añadir. Juan Carlos. Sí, la verdad es que tenía intención de intervenir por orden, pero la verdad es que no me puedo aguantar. La verdad es que, Xavier, después de 8 años no entiendo lo que me has dicho hoy. La verdad es que te lo voy a decir por primera vez, no te lo voy a admitir. Que no es de recibo democráticamente que dos partidos lleguen a un acuerdo. ¿No vas a dictar tú las normas de la democracia? Xavier, lo siento, pero me parece a mí que, o por lo menos te voy a pedir que retires ese comentario, porque me parece que no es de recibo que marques cuáles son las normas democráticas que un partido tiene que tener para pactar con otro. Además, sobre todo, porque desconoces absolutamente todo el proceso. Has comentado, me ha recordado que hace 7 meses hicimos aquí una comisión de investigación, efectivamente, que además, es más que la comisión de investigación, además que fue pactada por el Partido Socialista al inicio de la legislatura anterior, es decir, que en ese sentido, si quieres, aún más culpable, ¿no? Si lo quieres así, que hacía falta investigar todo el proceso de Pinosolo, porque evidentemente entendíamos que no se había hecho de forma correcta. También, porque como tengo entendido que el padre habla de incoherencia, nosotros, que efectivamente presidimos la comisión, y además esta persona hizo, como ha comentado algún medio de comunicación recientemente, hizo un duro informe de conclusiones, de acuerdo, pero te voy a decir una cosa, y creo que quede claro, por lo menos en este pleno. Independientemente del acuerdo al que hayamos llegado, un acuerdo que entiendo satisfactorio para el pueblo, no solamente para los dos partidos, sino para el pueblo de Leioa, independientemente de eso, no me avergüenza absolutamente de nada de lo que he hecho en los últimos 4 años. No me avergüenza absolutamente de nada, y volvería a hacer lo mismo. Otra cosa, porque considero, y mi cabeza no ha cambiado, de lo que pensaba hace 6 meses a lo que pienso ahora, no ha cambiado absolutamente nada. Lo que pasa es que al mismo tiempo, después de tener el tema como lo tenemos, lo que quiero mirar es en positivo. Y antes de mirar en positivo te digo, este grupo siempre mantuvo que la comisión de investigación, que las responsabilidades políticas, que en este caso fundamentalmente iban por el anterior alcalde y por el concejal delegado, quedaron dirimidas en el pleno. Y así lo hemos mantenido siempre. Así lo hemos mantenido siempre. No sé si otros que decían una cosa luego hacían otra, pero nosotros hemos sido muy claros. Dijimos que el tema se debería resolver en el pleno, y así quedó resuelto en el pleno. Sin perjuicio de que los tribunales actúen e investiguen, instruyan y hagan lo que tengan que hacer. Y respetaremos evidentemente el resultado, como no puede ser de otra manera. Pero creo que en ese sentido no se nos puede achacar que no hemos sido coherentes. El tema, creo que teníamos un mandato de los ciudadanos de resolverlo en el Pleno, y así lo hicimos. A la par, la Fiscalía investiga y que tenga que decir lo que tenga que decir. Si luego eso acaba, si el fiscal remite un informe favorable la Policía Nacional, informe
y remite el informe favorable o no a Fiscalía, y Fiscalía a su vez lo eleva a juez de instrucción. Eso, los derroteros que tengan que tener el procedimiento son los que son. Pero eso no ha sido nunca la voluntad de este partido. Entonces, si te digo porque algunos decían una cosa y luego decían otra. Entonces digo, es que me ha molestado especialmente ese comentario. Entonces, insisto, nosotros miramos en positivo, y positivo es que tenemos un problemón enorme, tenemos un polideportivo que no se construye. Entonces podemos estar 4 años, 8 años tirando los dados a la cabeza y decir, bueno, pues como Eneco, como John, no sé, Mari Carmen, en esos informes se produjeron censuras políticas. ¿Cómo no se van a producir censuras políticas? Pero una cosa no quita la otra. Pero es que tenemos que mirar en positivo, es que tenemos que empantanar el proceso de Pinosolo y queremos tirar hacia adelante y queremos sacarlo. Y queremos sacarlo, insisto, pero no me voy a avergonzar absolutamente de nada de lo que he hecho. Si lo que estás esperando es eso, vas muy equivocado, Javier, Pero hemos hecho una apuesta y precisamente porque no ha sido fácil, hemos sido prácticamente el último acuerdo en Vizcaya, porque no ha sido fácil, porque no nos hemos arrojado a los brazos, como alguno decía, por un plato de lentejas. Entonces, como no estoy dispuesto a que me marque las normas de la democracia, te digo eso, Javier, y hemos hablado mucho del Polideportivo Pinosolo de la comisión, lo sabes. Entonces, yo lo siento mucho, pero no te voy a admitir ese comentario. Te vuelvo a repetir, ha sido muchas horas, muchos días, muchas semanas de trabajo hasta conseguir hilar un acuerdo que sea favorable para los dos partidos y sobre todo en interés de la ciudadanía. Hemos estado 4 años con un gobierno en minoría, donde se ha tenido que prorrogar los presupuestos el último año, y creo que tú no quieres y nadie quiere que los presupuestos estén prorrogados eternamente. Pero es que además veníamos también, este grupo venía de posibilitar los presupuestos. A ver, que no venimos del monte y hemos bajado a la ciudad, que nosotros seguíamos. Hemos sido responsables en presupuestos durante 3 años. Es que, a ver, también te voy a decir, parece que estamos ante un pacto anti-lectura. No, es que no lo entiendo, sinceramente. Creo que hemos sido responsables cuando hemos tenido que serlo. Creo que fuimos duros en la comisión de investigación. El pueblo, los ciudadanos han hablado en las urnas, nos han dado un mandato, nos han dicho cada uno, nos han dicho dónde tenemos que estar, y ahora nos piden que demos paso hacia adelante y que paralelamente el procedimiento judicial lleve el marchamo que tenga que llevar. Pero eso a mí no me inhabilita para llegar a un acuerdo si considero que es lo mejor para los ciudadanos. No me inhabilita y no creo que nadie me lo pueda decir así. Xavier. Rubén. Perdón, no. Voy a terminar lo del... Sí, Arcaiz. Buen intento de lo de la contradicción, pero de momento no cuela. A ver, yo no creo que Mari Carmen haya dicho una cosa distinta. Simplemente lo que he dicho yo, te vuelvo a repetir, es que en ese área vamos a trabajar sobre las propuestas de los grupos y que algunas a mí me parecen bien, pero hay que sacarlas con las mayorías. Y Mari Carmen ha dicho 2 cosas. Ha dicho que siempre se ha procurado dar salida de respuesta a los grupos cuando han hecho peticiones, y yo no creo que haya dicho lo contrario. Y es más, se ha dicho, si se dan las condiciones, se modifica. Si se dan las condiciones para modificar el ROM, se modifica. No creo que haya dicho lo contrario. Otra cosa será que habrá que debatir, habrá que entrar al fondo, habrá que ver cuál es lo más adecuado, qué es lo que demandan los ciudadanos, y a partir de ahí obtener los consensos necesarios. Creo que no hemos dicho nada diferente. No creo que Mari Carmen me haya desautorizado con ese comentario. Pues creo que lo has intentado y creo que no ha salido. Comentas lo de las áreas. Vamos a ver. Una estructura orgánica tiene que ser eficaz y eficiente. Entonces, estás comentando, empiezo por el final, has hecho una agrupación de áreas que yo, la verdad, aun pudiendo estar de acuerdo, aun pudiendo, que no lo estoy, en la distribución que haces, es decir, reducir de 7 a 5, estás comentando, has hecho una comisión, un totum revolutum, donde metes régimen interior, Hacienda, sin nada que ver, y participación ciudadana, que dices, bueno, ese tiene más que ver con interior, para mí tiene más que ver con educación, pero bueno, eso es una apreciación mía que podemos no estar de acuerdo. Porque además en educación, porque además nosotros, lo sabes, porque se ha planteado en presupuestos, lo de la escuela de participación y todo eso, a mí me suena más pero a mí, con el equipo de gobierno nos suena mejor así. Oye, tenemos distintos puntos de vista. Pero lo que no me puedo admitir es que me quedes una comisión absolutamente heterogénea, con régimen interior, con Hacienda y con participación, que no se pega ni con cola. Creo que Hacienda tiene que estar donde está.
creo que tiene una función y la tiene que cumplir. El régimen interior tiene otra, que bastante trabajo nos da el régimen interior y nos dará probablemente, ahora con la RPT, y además, insisto, creo que participación no pega. Entonces, entiendo que, tenemos un ejemplo, pero entiendo que la distribución actual es correcta, porque además el pensar que el hecho de que agrupemos significa que se va a tratar menos temas y va a haber menos comisiones, primero es un desideratum que estaría por verse, porque los temas que se van a tratar son los mismos, o más, y la necesidad, igual en vez de juntarnos una semana, por ejemplo, el interior, otra semana haciendo igual, tenemos que juntarnos 2 veces por mes, porque claro, al tener una comisión tan amplia salen muchos temas. Entonces, te ibas a decir 8 puntos, 9 puntos en una reunión, nos dan las 4 de la mañana. Pues no. Pues entonces, en Hacienda, lo que tenga que venir de Hacienda, que no es poco, en el régimen interior, lo que tenga que venir del régimen interior, que tampoco es poco. Porque meter todo Hacienda y el régimen interior en una sola vendería tiene tela, ¿eh? Y tú llevas ya 4 años y lo sabes. Te dices que el régimen interior nos hemos tirado horas. O sea, si encima le metes, no digo, pues te haces que eso es otra historia, pero le metes los decretos, le metes las modificaciones de ordenanzas, etc., que además lo he sabido ya, vamos, y podemos estar ahí horas. Y yo creo que al final protestaríamos precisamente por lo contrario, por tener una comisión de 15 puntos. Que algunos hemos protestado en el urbanismo porque pasaba así, que nos tirábamos semanas sin reuniones y luego tenemos 15 puntos y nos daban las 9 de la noche, que no son horas. Yo lo siento, pero no creo que la distribución tal como esta me parece correcta y me parece que da respuesta a las necesidades de los vecinos. Porque además lo que planteas es por un tema económico. Y ahí lo siento, Arcaiz, ahí me has pillado. Ahí me has cogido. Has cogido, digo, porque creo que me lo has puesto bastante fácil, ¿eh? Voy a hacer un poquito de historia. En el ROM, hace unos años, cuando estábamos estudiando el ROM, Bildu planteó lo siguiente, en el tema de las liberaciones. Decía, pues una liberación por cada 3 miembros y menos de 3 fracción. Que lo presentaste, están ahí el borrador, está en las hemerotecas y lo podemos ver, está en las actas. Posteriormente, Bildu se da cuenta de que eso no es acorde a su filosofía y dice, no, retiro la propuesta. De hecho, fue retirada. Es más, ¿cuántos debates hemos tenido sobre si el trabajo del intendente tiene que ser vocacional o profesional? Porque yo por lo menos con él hablo mucho de eso. Y por hemos dicho, yo le decía a Bildu, digo, pero joder, encima que tenemos unas dietas tan pobres para el trabajo que hacemos, 36 euros, que no se han actualizado un montón de años, y entonces me contestaban, no, pero es que esto tiene que ser vocacional, tienes que sacar del tiempo libre, entonces como haces Cruz Roja, como haces Cáritas, pues, y ahora recibo una propuesta en la que hablamos de liberado para Esnatuleyoa, 75%, o sea, volvemos a la posición inicial. Pero vamos a ver, primero hay que ponerse de acuerdo con lo que uno quiere. Primero tenemos que tener claro cuál es la filosofía de Bildu, porque yo no lo entiendo. Y en su momento os reproché que sacasteis de la propuesta inicial lo de los liberados. Cuando decís 3 concejales un liberado. De repente, yo no sé si es porque os dio apuro, lo sacasteis. Ahora lo volvéis a traer. Está en la biblioteca. O sea, es así. Y creo que en el RON algo sé. Comentas. El tema de las liberaciones, vamos a ver. Por Dios. O sea, nos quieres dar ejemplo. Nos quieres decir cómo tenemos que organizar las liberaciones, cómo tenemos que organizarlas. Y yo te digo, aparte de predicar, también te intrigo, porque yo solamente hace falta que mire un solo ejemplo de un alcalde, y mira que no me gustan las comparaciones, mira que no me gustan, que le decía en ECO, no me compares, le digo con Baracaldo que me pone de los nervios, pero yo te tengo que comparar con algún municipio que gobierna con mayoría absoluta Bildu, y la verdad es que es escandaloso. Y solo te voy a poner un ejemplo, además un pueblo no es pequeño, que es Hernani. En Hernani, ¿qué ha hecho el alcalde? Pues ha hecho varias cosas. Primero, se sube el sueldo de 36 a 47.000 euros. Por 17.000 habitantes. Que me gustaría saber qué habitación le yo, ya me gustaría saber la fracción cómo quedaría, si fuera sobre el doble. Luego, retira todas las retribuciones a los concejales de la oposición, todas. Retribuciones, gastos de organización, dietas, cero. 3 liberados para el equipo de gobierno de Bildu y 3 asesores con un buen sueldo, por cierto. Eso está
el portal de transparencia de Bildu, en Hernani. Ve, por Dios, cuando nosotros nos acusan de falta de coherencia, ve, hay veces que nos tenemos que comer algunos sapos, pero es que eso, te pongo un ejemplo, donde Bildu gobierna con mayoría absoluta, es decir, donde no necesita la oposición para nada, la ningunea. Y la deja en la nada, una especie de cospedal, que en ese sentido estáis muy parecidos a esa cospedal que hizo en Castilla-La Mancha, de dejar a la oposición sin nada, pues eso es algo parecido, habéis hecho vosotros, ahí donde gobernáis. Entonces, mira, es que lo siento, ya casi diría que con esto te doy por contestado, pero es que es así. Pero es que además, el planteamiento que me haces, de cómo se hace la distribución, me dices, bueno, vamos a repartir vamos a hacer que las comisiones estén representadas en función del pleno, es decir, como si el equipo gobierno, la gobernabilidad no significara nada. Dice, no, vamos a distribuir las comisiones como es el pleno. La democracia, pues, prácticamente, pues esto es lo que viene a ser, imagino que la democracia plena, que algún día, en algún siglo veremos. Pero de momento, que yo sepa, las representaciones, las comisiones van en función de la representación del pleno, de las mayorías del pleno. Entonces, la mayoría del pleno supone que, entonces, plantear PNV2, es natural y yo a despierta uno, no, presidencia, pero presidencia, a ver, vamos a ver, presidencias, ¿sabes lo que significa presidencias? Presidencias es que tú, al final, diriges el área. Que si diriges, sí, claro, la presidencia es un mero acto testimonial. Para mí la presidencia es una responsabilidad del área, para mí la presidencia supone el orden del día, para mí la presidencia supone tener un presupuesto que ejecutar, para mí eso es la presidencia, igual tenemos una cosa distinta. Entonces lo que me vas a decir es que vamos a hacer un equipo, una distribución de las comisiones en función de que cada presidente establece el orden del día con su grupo propio, claro, el paso lo lleva él, y necesita un presupuesto. Es decir, lo que hacemos es una especie de gobierno de concentración, donde al final, claro, necesitamos todos ver el presupuesto de cada partido, y lógicamente entiendo que ese gobierno de concentración necesitará un acuerdo de gobierno, entiendo, ¿no? Un acuerdo de gobierno. Por tanto, todos los partidos nos ponemos y hacemos un acuerdo de gobierno, los 5 partidos. De tal manera que se hace coherente, primero, la política en cada área y luego, lógicamente, el presupuesto que se va a destinar en cada área. Porque si no, la presidencia por la presidencia, ¿qué quieres que te diga? Es que no tiene ningún contenido. Me estás planteando, insisto, un gobierno de concentración. Y bueno, pues yo la verdad, cuando yo vea en algunos municipios donde gobierna Bildu con mayoría absoluta y sabe que no necesita de la oposición, cuando lo vea, pues bueno, pues igual hasta me sumo. Pero todavía el ejemplo que yo veo es ese. Y bueno, y luego nos ha recordado también que la Junta de Gobierno, también la Junta de Gobierno local, la componen todos los miembros del Pleno. Es decir, al final lo del concepto equipo de gobierno o el concepto de mayorías tampoco que tenga mucha importancia. No, aquí que lógicamente pues hay una concreta, pero insisto, donde Bildu nos dé trigo y nos enseñe que donde se gobierna con mayoría absoluta hay que ser generoso con la oposición y no quitarle todas las dietas, entonces, igual hasta entonces te compro el argumento. Mientras tanto, lo siento, es que es así. Entonces, me parece que son ideas que pueden tener cierto grado demagógico, como pues de otra manera, pero que eso no responde al concepto de equipo de gobierno y al concepto de que el equipo de gobierno tiene que tener mayoría en el pleno. Y cuando no ha habido mayoría, pues visto lo que hemos tenido. Entonces, no puedo comprarte ese argumento, esas pretensiones que tú planteas. Por otra parte, me sabe de mal gusto dejar al Partido Popular fuera de una presidencia. Como no salen los números, se le deja al Partido Popular fuera. Entonces, claro, es que, como podrás imaginar, no puedo admitir eso. Rubén. Por nuestra parte, asumimos y hacemos nuestras las quejas formuladas tanto por EH Bildu como por el Partido Popular en lo que tiene que ver con el diálogo inicial que cuando echamos a andar una legislatura, pues yo creo que es bueno empezar con buen pie y empezar hablando con todo el mundo y teniendo en cuenta a todo el mundo.
Por nuestra parte hemos pedido expresamente una reunión con la alcaldesa antes de este pleno para poder poner en común las cuestiones que cada grupo considere importantes de cara a este mandato, y no hemos recibido respuesta. Nos encontramos con un acuerdo de gobierno al que fundamentalmente pedimos que no sea un acuerdo para ningunear a los demás, que no sea un acuerdo para conseguir una mayoría absoluta que sea capaz de gobernar sin tenerse que molestar en oír ni en acordar con quienes tenemos también parte de la representación del pueblo de Leioa. Y eso es principalmente lo que exigimos al equipo de gobierno y lo que echamos en falta de lo que se ha hecho hasta ahora. No nos vamos a desanimar, vamos a seguir aquí, vamos a seguir trayendo nuestras propuestas y esperamos que alguna sea contestada e incluso alguna aceptada. Alguna parte de razón tendremos en cuanto transmitimos cosas que nuestros vecinos nos han encomendado. Eso es lo que realmente pedimos, que no sea un rodillo y que se tenga en cuenta al conjunto de los representantes de la ciudadanía de Leioa. Bien, vamos a pasar a votar. Perdón, Arkaitz. A ver por dónde empiezo. Porque la verdad, la capacidad que tiene el Partido Nacionalista Vasco de Leioa para fagocitar los discursos de los partidos con los que se coaliga es increíble. Increíble. Yo pensaba que después de ver la experiencia de la legislatura anterior con Esquerra Batua, pues bueno, el Partido Socialista no iba a llegar, después de lo que ha dicho Xavier con el tema de Pinosolo, que no iba a llegar a ese nivel, pero por lo que veo, Juan Carlos, has utilizado hasta los ejemplos que utilizaba Eneco. Has hablado de Hernani, increíble, increíble. Hasta los ejemplos de Eneco has utilizado para hablar del tema de las liberaciones. No me gusta lo que hacía Eneco, pero bueno, lo voy a hacer yo también. Ya de paso, ya no me gusta, pero lo voy a hacer. Qué fácil es traer ejemplos de otros municipios cuando no te dan en el debate para poder contrastar ni nada. Soltamos cada uno nuestro discurso y con eso intentamos de alguna manera rebatir sin ningún tipo de argumento, si el argumento era ese, sin ningún tipo de argumento, la propuesta que hemos hecho. Pero bueno, voy a empezar por el tema de la coalición que habéis hecho con el PNV. Es democrático y en eso estoy de acuerdo, es democrático. O sea, yo no creo que sea una coalición antidemocrática. Aquí hay una serie de mayorías, aquí nos han votado. A vosotros habéis perdido un montón de votos, lo de Cuarta Fuerza es increíble. De Cuarta Fuerza habéis conseguido gobernar, no sé si el mandato era que gobernaseis, porque si comparamos toda la cantidad de votos que habéis perdido en los últimos 8 años, pero bueno, las aritméticas son las que son y nuestro sistema electoral y nuestro sistema de representación pues lo permite y habéis llegado a un acuerdo, habéis negociado y bueno, pues siendo Cuarta Fuerza estáis en el gobierno. Yo tenía claro que ibais a llegar a un acuerdo. Ya lo dijimos más de una vez en la anterior legislatura. Erais el gobierno de facto en la anterior legislatura porque lo fundamental siempre permitíais que se aprobase. Hicisteis un poco lo que hicisteis con los últimos presupuestos, que para mí sinceramente fue un poco de paripé, pero bueno, eso es mi opinión, pero que iba a haber un acuerdo, lo veía claro. Yo tenía la esperanza, porque pienso que hemos en la legislatura anterior, pues bueno, sobre todo con el tema de Pinosolo, hemos compartido muchas horas la oposición, que no entraseis en el equipo de gobierno, que pasase lo que ha pasado en Basauri, por lo menos, un poco de decencia,
un poco de decencia. En Basauri no habéis entrado al gobierno. Yo sé que tenéis un pacto a nivel de cúpulas y el partido manda y venga a pactar. Pero bueno, por lo menos que hayáis entrado al equipo de gobierno, pues la verdad que me ha dejado bastante sorprendido. El tema de participación. Es que sí, entendemos de una manera completamente diferente lo que es la participación. Para mí la participación no es una cuestión de educación, no es una cuestión que tiene que estar en el ámbito educativo, digamos. Para mí la participación es un tema de gobernar, de toma de decisiones, de gobernar. Y cuando hablamos de participación en el ámbito municipal, estamos hablando de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en los debates de un ayuntamiento. Por eso planteamos, y no voy a reproducir el debate que tuvimos en el ROM, ¿no?, pero que no es una cuestión de una escuela de participación y demás, no. Hay que tomar decisiones. En el ámbito de la educación también hay que plantear el tema de la participación, por supuesto, porque hay que generar una cultura y todos sabemos un poco los problemas que eso genera y demás, ¿no? O sea, la falta de cultura de participación que existe hoy en día, ¿no? Pero hay que tomar las decisiones. Y por eso te digo que esa comisión que tú has planteado de Pupurrí me parece muy coherente. Muy coherente. Y digo por qué. Te lo digo principalmente porque tú dices, ¿qué tiene que ver régimen interior con Hacienda? Pues claro que tiene que ver. Estamos hablando del funcionamiento de una institución. Y el funcionamiento de una institución, estamos hablando del dinero, presupuestos, tasas, impuestos y demás, Hacienda. Y estamos hablando del funcionamiento, contratación, decisiones políticas de funcionamiento, etcétera. Funcionamiento, o sea, cómo funciona la institución y cómo se financia o cómo gasta esa institución. Por lo tanto, me parece que es muy, muy coherente. Pero es que nosotros aquí metemos la tercera, que en este funcionamiento pensamos que tiene que estar la participación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos es que la ciudadanía tiene que estar metida en los órganos, en los órganos de, en el ámbito de la decisión. Por lo tanto, de Pupurrí absolutamente nada, sino que muy coherente. El tema es que, claro, partimos de concepciones muy distintas de lo que es la participación, por lo tanto, entiendo que tengamos esta diferencia. Y respecto con el tema de las liberaciones, lo tengo muy claro. Es decir, la cuestión, no voy a reproducir el debate que hemos tenido en el RON, que no tuvimos en el RON, que si presentamos una propuesta, que si dejamos de presentarla, no voy a entrar a esto, porque estamos hablando del 16 de julio del año 2015, ¿no? Empezamos una nueva legislatura y tenemos una propuesta muy concreta. Nosotros ya sabes que no tenemos ningún problema en cambiar nuestras posturas, de corregirlas, de desarrollarlas, de hacer autocrítica, no tenemos ningún problema. Eso no es malo. Eso no es malo. Por lo tanto, lo que estamos planteando justamente es que pensamos que los grupos de la oposición también son parte de este ayuntamiento. También son parte de la vida municipal de este ayuntamiento. Y tenemos una función muy concreta, que es por una parte controlar y fiscalizar al equipo de gobierno y por otra parte pues hacer nuestras propuestas y demás. Y luego también hacer una interlocución con la ciudadanía. Y para eso necesitamos estar en la vida del ayuntamiento. Y la vida del ayuntamiento es cuando el ayuntamiento está abierto, cuando los funcionarios están trabajando, cuando cuando está en funcionamiento. ¿Qué pasa? Que si no hay dedicaciones y nosotros nos dedicamos, tenemos la suerte, por lo menos, que los tres concejales de este grupo municipal tenemos la gran suerte que tenemos en nuestros trabajos, necesitamos que se liberen esas dedicaciones. Eso no quiere decir que necesitemos, que estemos planteando un tema de liberación del concejal. Estamos planteando que se planteen una serie de dedicaciones. Y luego que el grupo elija hacerlo como quiera hacerlo. Contratando una persona que esté a media jornada en el despacho, liberando a un concejal. Y los porcentajes que hemos planteado han sido en función de la representación que tenemos cada grupo político, que estamos en la oposición en estos momentos. Y eso me parece completamente democrático. Es más, me parece que si eso no ocurre,
Me parece que si eso no ocurre, nos va a pasar lo que nos ha estado pasando en la anterior legislatura. Queremos una información, sí, vente a darlo al expediente. ¿Cuándo está el expediente? Pues el expediente está de tal hora a tal hora. ¿Y eso qué hace? Eso es, todos sabemos, problemas y problemas y problemas y problemas en el control y la fiscalización que tenemos que hacer en el ayuntamiento. Porque luego, obviamente, pues hay una serie normativa que no se puede sacar documentos, que hay que hacerlo en ciertos horarios y demás. Está así organizado, vale, de acuerdo. Pues si eso se dice que es así, démosle los medios a los grupos municipales, para que puedan hacer su labor. Siempre, eso sí, que las dedicaciones que tenga la oposición no supongan un aumento económico del gasto en órganos de gobierno. Es más, nosotros lo que planteamos es el esquema que estamos planteando un esquema justamente para el debate, porque yo este tema no lo he presentado porque no estaba en el punto para debatir, estábamos hablando solamente de las comisiones, pero uno ha sacado el tema. Nosotros lo que estamos planteando es, hacemos una propuesta para que se debata y una propuesta flexible. Es decir, lo que estamos planteando es que se genere un grupo de trabajo en la comisión en la que está el régimen interior. Aparte, creo que eso también se planteó en la anterior legislatura para debatir esos temas, y planteamos una serie de criterios. En función de esos criterios, pongámonos de acuerdo. Principal criterio, el dinero destinado a órganos de gobierno, sueldos, dietas, bueno, todo ese tema, tiene que bajar un 10%. Lo que estamos planteando es una reducción del 20% en los sueldos de tenientes de alcalde y de alcaldía, porque pensamos que son sueldos excesivos y porque pensamos que ese dinero se puede repartir más justamente para que los grupos de la oposición podamos también ejercer nuestra labor. No estamos planteando más dedicaciones para que haya más gasto, justamente lo contrario, estamos planteando menos gasto, pero que ese gasto esté mejor redistribuido. Y por otra parte, por lo que comentas del tema de la coherencia, que hables del tema de las subidas del sueldo, etcétera, o sea, habéis apoyado todas las subidas de sueldo que se están produciendo en Euskadi con vuestra coalición, el Partido Nacionalista Vasco. O sea, hasta aumentos del 47% del alcalde de Arrigorriaga, si no me equivoco. Que lo acordasteis en la legislatura anterior bajar y esta le habéis dado el voto a favor para subir. Y que el Partido Socialista me plantees que vosotros lo que hacéis en Hernán y tal, que no te dé lecciones por el tema de coherencia, que vosotros habléis de coherencia cuando tenéis unas contradicciones bestiales en lo que hacéis en un pueblo, hacéis en otro. Mira, seguramente entremos, este grupo municipal de H. Bildu Leioa entre en contradicción con lo que hacen otros grupos municipales, igual hasta con lo que hacemos en otras alcaldías en Euskal Herria. Seguramente que sí, pero creo que lo hacemos todos. Porque yo, sinceramente, personalmente, no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que hacemos. No tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que hacemos. Y creo que eso, independientemente del cargo político que tengamos, todos podemos tener nuestra opinión. Pero la flexibilidad de la política municipal, y creo que lo hemos hecho alguna que otra vez también en este ayuntamiento, ha venido a tener que tengamos posicionamientos diferentes en Leioa a lo que hemos tenido otros municipios. ¿Por qué? Para llegar a un acuerdo, para hacer un planteamiento, o porque pensamos que la realidad de nuestro municipio es diferente. Porque pensamos que la realidad de nuestro municipio es diferente. Por lo tanto, sí pienso que, o sea, no es porque mientras no hagas lo mismo en todos los lugares y esté todo igual, no me hables de no. Entonces aquí nadie podría hacer absolutamente nada, Juan Carlos. Nadie podría hacer absolutamente nada. Y por lo tanto sí pienso que es completamente coherente, pienso que es completamente necesario. Y lo que os he comentado, la propuesta que hemos realizado de dedicaciones, pongamos en marcha ese grupo de trabajo, debatámoslo de una manera, debatámoslo de una manera pública. No tenemos que la gente sepa cuál es el posicionamiento de cada uno, cuánto dinero estamos planteando cada uno, porque nosotros pensamos que tenemos una razón.
Y no tenemos ningún miedo para coger y explicárselo a la gente por qué pensamos que la oposición necesita dedicaciones para realizar su labor política, porque nos han elegido para eso, para hacer nuestra labor política. Segundo turno, Xavier, Juan Carlos. Sí, bueno, en primer lugar, yo no sé si en mi primera intervención he mencionado en cuanto al acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en Leioa de no democrático, pero desde luego si se ha entendido así, no lo he querido expresar de esa manera. Evidentemente es totalmente democrático que dos partidos evidentemente lleguen a los acuerdos que estimen oportunos, pero desde luego lo que sí entendemos que es políticamente poco entendible y desde nuestro punto de vista criticable que el Partido Socialista, bueno, pues con el desarrollo político que ha habido en Leioa en los últimos años, marcado evidentemente por un tema muy relevante, pues haya llegado a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. No lo entendemos y creemos que políticamente no se entiende ese acuerdo entre estos dos partidos y concretamente el apoyo del Partido Socialista al Partido Nacionalista Vasco. Y así lo queremos resaltar. En segundo lugar, yo no sé si el partido o esta postura del Partido Nacionalista Vasco se va a trasladar aquí al Pleno o si en el sentido de que no sé si la estrategia es de no contestar a las intervenciones de los grupos o si la alcaldesa solo tiene a bien hablar después del segundo turno de intervención de los grupos, o yo no sé cuál es esta postura de la alcaldesa, pero desde luego, bueno, pues no la comparto. O sea, yo creo que por lo menos la mínima respeto formal requiere una mínima respuesta a las consideraciones que se están planteando aquí por parte de los diferentes grupos y por parte concretamente de nuestro grupo. Bueno, no hay respuesta, el silencio por parte de la alcaldía en este turno es elocuente y bueno, pues no sabemos cuál es la estrategia de la alcaldía. En todo caso, ya adelantar que nuestro voto a la propuesta de comisiones va a ser negativo. Bueno, en primer lugar, por el punto que hemos comentado antes de ese cambio de política de la ubicación de política lingüística, que no compartimos y que creemos que obedece a intereses partidistas del Partido Nacionalista Vasco, concretamente, y además porque tampoco ha habido, creemos que un mínimo de diálogo con todos los partidos para decir, oye, pues esto vamos a hacer, esta es nuestra propuesta, ¿qué os parece? Bueno, evidentemente no vamos a apoyar esa forma de proceder. Y por último, ya que se ha planteado el tema de las dedicaciones y de las que creemos que es a todas luces necesario que en este ayuntamiento, pues bueno, todos los grupos tengan unas mejores condiciones para poder ejercer, porque tan importante es el gobierno como la oposición en todos los ámbitos entendemos de la vida política, ¿no? Y en todas las instituciones, y creemos que también los grupos de la oposición y igual también los grupos de el gobierno pues tiene que tener unas mejores condiciones para poder llevar a cabo su labor, pero especialmente los grupos de la oposición, que en este caso creemos que estamos en unas condiciones bastante más desfavorables. Creemos en todo caso que todo eso debería ser un objeto de la Comisión de Régimen Interior. Yo creo que a partir de que se empiece a formar, a poner en marcha esa Comisión de Régimen Interior, bueno, pues en el momento creemos que el Ayuntamiento así lo requiere, que los diferentes grupos pongamos sobre la mesa o las diferentes propuestas para llegar a ese algo que ya quedó encima de la mesa, en el anterior mandato y que creemos que hay que recuperarlo y bueno, pues dar un paso adelante en este sentido, porque creemos que es lo que de verdad Leioa necesita. Juan Carlos. Sí, en el mismo orden que antes, bueno, insisto, Xavier, acepto la crítica, pero yo te vuelvo a repetir. Yo sabía que este debate se iba a dar, o sea, decir, que no me he caído de ningún pino. Sabía que se iba a dar y que efectivamente, pues por parte vuestra, pues hombre, pues iba a buscar, digamos, la parte más débil, eso es verdad. Esto es la parte más débil, pero precisamente porque eso es así y porque somos conscientes, y te he comentado al principio que volvería a hacer lo mismo que he hecho, pues
volver a hacer lo mismo que he hecho. Otra cosa distinta, y te vuelvo a insistir, es que precisamente una de las dificultades que se ha tenido, y por eso hemos cerrado muy tarde, por este hecho que de tirarse los brazos de nadie, eso no, en ningún momento. Otra cosa que te quiero decir es que precisamente hemos tardado porque había sus diferencias, sabíamos que era un problema que queríamos resolver. Y precisamente además cuando los ciudadanos nos dan un mandato y cuando nosotros tenemos un programa electoral que es conocido por todos, que puede ser compartido o no, pero cuando buena parte de ese programa electoral les ha cogido en un pacto, lo que no me parece responsable es decir, no, mira, pero es que estamos estigmatizados de aquí no sé cuántas generaciones a no poder llegar a ningún pacto con nadie. Entonces, cuando nuestro programa electoral atiende siendo cuarta fuerza, efectivamente, siendo cuarta fuerza, sí, soy consciente de eso, pero cuando nuestro programa electoral se ha cogido en un acuerdo de gobierno bastante amplio, evidentemente lo que no me parece responsable es decir a los votantes que no, mira, que es que sí, nos hemos engañado, pero como sabíamos que no íbamos a ganar, este programa nunca se va a poner en funcionamiento. Entonces, pues bueno, pues ya, a ver si pasamos el Rubicón, nos tiramos un par de generaciones y entonces ya pasamos limpios dentro de 20, 30 años y podemos pactar con el Partido Nacionalista Vasco. Es así como lo planteáis. Y yo sí te pediría y te emplazaría, como se va a acordar, que te leas el acuerdo de gobierno y lo compares. Haga ese esfuerzo, porque está bien el criticar, pero haz el esfuerzo de leer el acuerdo de gobierno que hemos llegado y lo comparas con el programa electoral, te lo puedo pasar ambos documentos, para que puedas ver la sintonía entre ambos programas. Y yo me veo, o nuestro grupo se ve responsabilizado a que sí, una parte importante de ese acuerdo entra. Insisto, además hay muchísimas cosas que nos han comentado, creo que la gente no se los ha leído. Cuestiones fiscales que podemos compartir vosotros, pero seguro que alguno os ha leído, cuestiones fiscales como progresividad fiscal, eso va en el acuerdo de gobierno. Por eso os pido, por favor, que los leáis. Y esto no ha sido, se va a colgar, si no hay ningún problema. Bueno, a ver, bien. Nos preguntaron si se colgará efectivamente en la página web y se podrá acceder a todos. Efectivamente, pues yo digo que cuando sea el caso, se acercará. Entonces, digo porque para poder criticar y para poder marcar un partido de por vida, primero hay que leer lo que pacta. Pues yo en ese sentido, entonces, ¿cuál? Vale. Entonces, por eso decía que yo, lo tengo muy claro que nuestro grupo, con el apoyo de nuestra afiliación, ha decidido tomar una decisión de esta naturaleza, porque entiende que es lo mejor para los ciudadanos de Leioa, porque si el programa que podemos poner en funcionamiento, ese programa que hemos presentado, los responsables sería lo contrario. Y nos diría, bueno, entonces ¿para qué os presentáis? Si tenéis una posibilidad nula de gobernar alguna vez, pues hombre, por Dios, no creo que tengamos ninguna mácula de por vida, Arcaiz, la verdad es que me ha parecido, mira, te voy a decir una cosa, sabes el cariño y el aprecio que te tengo, pero me parece poco elegante que me digas el desgaste de votos y tal, porque creo que tampoco podéis sacar mucho pecho vosotros, Ibais a tocar el cielo y habéis perdido 180 votos, es decir, que yo creo que ahí todos los grupos podemos hacer autocrítica, quitando es natural y respeta, que los demás tenemos que hacer mucha autocrítica, Entonces me parece elegante que me recuerdes la pérdida de votos, que soy consciente de ella, que soy cuarta fuerza, también soy consciente de ello, Vale, bien, perfecto. No es que luego has hablado de que como eres cuarta fuerza, parece como que no es decente, o sea, Pinosolo, cuarta fuerza, es que realmente, ¿a qué aspirabais, por Dios? Eso es lo que vuestro foro interno lo pensáis. No te quería decir lo de Hernani, a ver, vamos a ver, que todos tenemos, pero lo de Hernani, mira, me vas a permitir, si quieres me crees o no, yo no me acordaba que Eneco lo había dicho, Eneco sí decía mucho de Baracaldo, eso sí, pero Hernani no sabía que lo decía. Pero a ver, lo de Hernani es bastante escandaloso, que puede decir, probablemente no coincida con ello. Pues mira, por lo menos os honra que no coincidáis con el rodillo escandaloso que supone Hernani. Porque eso es dejar en cero. Porque esto no es decir, bueno, a ver si subimos las dietas, a ver si manejamos, no, es dejar en cero. Y eso es lamentable. Que se produzca en un municipio de Euskal Herria, como dices tú, lamentable. Pero me parece bienvenido a esta parte. Claro, estás hablando también dices, no, es que la decencia, los ejemplos, joder, no sé, tampoco quiero entrar en Vitoria,
habéis criticado al PNV, luego le dais la alcaldía, en fin, en Guipúzcoa, a la lista más votada del PSOE la dejáis fuera para pactar, en fin, en Trápaga, por ejemplo, a la lista más votada del PSOE la dejáis fuera para pactar con el PNV, en fin, es decir, digo que ejemplos justitos, los justitos. Entonces yo digo, porque, no pierdo, pero, vale, pues perfecto, digo que de todo es sabido, vale. Estás comentando también el tema de la distribución de áreas. Yo me gustaría, insisto, aparte de lo que dices tú, te doy la razón, no compartimos la democracia asamblearia que plantea Bildu, no la compartimos ni la compartiremos nunca. Y esto, a ver, hemos tenido debates potentísimos respecto al ROM y no compartimos muchas cosas. Oye, no pasa nada porque no compartamos cosas, ¿no? Hemos debatido, creo que tenemos una parte del ROM relativo a participación bastante potente, aunque evidentemente no ha alcanzado vuestras expectativas, lo asumo y punto, no pasa nada. Pero hombre, mírame las experiencias en otros municipios, cómo se organizan las áreas, si efectivamente esa distribución del régimen interior con Hacienda en esa filosofía que planteas es un poco, me parece muy bien, respetable, yo no la comparto, creo que cada área tiene que trabajar su materia, y entonces al final podemos llegar al absurdo de podemos juntar, pues bueno, 2 o 3 áreas, porque al final todo está hiperrelacionado, vinculado una cosa con la otra, y seguro que encontramos un punto, un nexo de conexión entre una área y otra, seguro que lo acabamos encontrando. Si nos ponemos, seguro que lo hacemos. Entonces me gustaría ver si en otras experiencias, en Vizcaya, por ejemplo, existen esas mezcolanzas tan peculiares. Pero bueno, si se producen, pues estaría bueno saberlo y analizarlo. Has comentado el tema de la dedicación. Por eso te decía antes que bienvenido a este lado, a los que considerábamos que la oposición está muy mal dedicada, porque es que estoy diciendo, tenemos derecho a rectificar, pero habéis rectificado muy a última hora, porque, sí, muy a última hora, porque todavía el final de la legislatura pasada seguís manteniendo vuestra tesis. O sea, no me digas que no, y vamos a la hemeroteca, me voy a ver. Respecto a las dedicaciones, me parece muy bien venir aquí. Bueno, nosotros, en su momento, cuando tratamos el RON, dijimos, hará falta un estatuto de concejal. Claro que sí. Si además yo creo que en ese sentido estamos de acuerdo, pienso, igual no. Cuando hemos hablado con el Partido Nacionalista Vasco, entiendo que bueno, pues que las retribuciones de dietas no son las adecuadas y que hay que mejorar la retribución de los concejales de la oposición. Además, siempre lo he pensado así, cuando estaba allí, y ahora pienso estar aquí, lo pienso igual. Lo que pasa es que también te digo una cosa, también tenemos una norma, y tenemos una institución que es EUDEL, que en su momento ya bajó las retribuciones, en su momento las bajó, y de la mano de EUDEL, creo, por tener una coherencia y que en cada pueblo no se funcione de una manera, a través de EUDEL creo que será un instrumento para poder ver efectivamente cómo se pueden mejorar las dedicaciones. Pienso, pero es mi opinión, no tenemos por qué coincidir, ¿sabes? Pero es mi opinión. Oye, la disensión es buena en política. Y hombre, y que me digas que los cambios para Bildu de posición son buenos y los que hago yo, pasándome al lado oscuro, son malos, pues hombre, me permites que eso no me parece justo ese comentario, ¿no? Entonces, si en el tema de las retribuciones, de la mejora de las retribuciones habéis cambiado, me permite que yo, si tengo mis razones, pueda cambiar mi manera de ver la política municipal. Y en este caso, que yo me crea un derecho de, si las condiciones objetivas se daban, llegar a un acuerdo de gobierno, porque creo que era lo que, pues, tan lícito es una cosa como la otra, no es una mejor que otra. Rubén ha pedido la palabra. Sí voy a indicar un par de cosas. De Hernani, pues sé que es un pueblo que tiene muchas sidrerías, pero no sé cómo se organizan internamente su ayuntamiento. Sí, un poquito de cómo nos ha ido aquí a nosotros desde que fueron las elecciones el 25 de mayo. Se sabía que había una fuerza política que se presentaba aquí, que tenía posibilidades, en las quinielas estábamos. Hoy estamos a 16 de julio, son casi 2 meses después. Al día de hoy nuestro grupo no tiene despacho en
en este ayuntamiento. Todavía estamos esperando que una persona se le cambie de puesto para que deje libre un hueco en el que se preparará para que podamos estar. Hoy casi todos los grupos os habéis reunido en vuestras oficinas antes del esto. Entonces hacía bueno, hemos estado en la calle, en una terraza, bien. Pero eso, lo mismo que los demás tenéis sitio para recibir a los ciudadanos, pues es lógico que también lo tengamos. Y creo que si una cosa que estaba tan prevista como que iba a haber un grupo que iba a esto, pues no quiero venir a pensar qué le pasará con lo imprevisto. Y remato con una cosa, que es decir, si a nosotros que somos concejales elegidos con 2.300 y pico votos, las propuestas que hacemos no se contestan, pues no quiero pensar lo que le pasará a un ciudadano que se acerque al registro. Yo quiero confiar en que se me responda, que se nos responda, que tengamos pronto, más pronto que tarde, oficina, y que en este ayuntamiento pues se escuche a todo el mundo, empezando por los ciudadanos y acabando por los representantes de los grupos elegidos por los ciudadanos. Por alusiones, muy breve, por favor. Es que si confundes democracia participativa con democracia asamblearia o más, pues sinceramente, pues es necesaria esa escuela de participación. Hagamos unas clases y aprendamos qué es un poco el tema de la participación para en las decisiones municipales, modelos de gobernanza y demás. Pero bueno, con el tema de las dedicaciones, mira, no te voy a ir al tema de al tema de Hernani, porque no voy a hablar de un tema que no conozco, y aparte me estás dando tu versión. Por lo tanto, creo que no te podía hablar también de otra cosa, pero tenía por aquí apuntada de otro ayuntamiento, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Aunque ganas no me quedan, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, el posicionamiento que nosotros hemos tenido en el tema de las dedicaciones, ya que estás hablando de la hemeroteca, lo que estamos diciendo es que creo que si ser concejal es una cuestión que tiene que tener una vocación, es un compromiso político que tú tienes. Eso no quita para que el grupo municipal tenga recursos para realizar su actividad política. Y ahí metemos el tema de las dedicaciones. Nosotros preferimos que se reduzcan las dietas y los sueldos. Has dicho lo de Eudel, me parecen que son unos salarios que muchas veces están completamente sobredimensionados. Que un alcalde de Abanto y Ciervana cobre 57.000 euros, que la alcaldesa de Gordesola de 1.700 habitantes cobre 46.000 euros. Eso es lo que dice Eudel, O sea, por lo tanto, no porque Eudel diga una cosa tiene que estar bien. Pero lo que yo te quiero decir es que lo que nosotros estamos planteando es, primero, que se gaste menos, pero que tengamos que el grupo municipal tenga capacidad de tener una dedicación, y el grupo municipal elegirá cómo lo hace, independientemente del trabajo que realicemos los concejales. Y te digo una cosa, tú has dicho, es que vamos a estar muchas horas en las comisiones. Pues si tengo que estar 4 horas en una comisión, estoy 4 horas en la comisión. Para eso me presentaba a concejal. Punto. Y no porque si tengo que estar mucho más tiempo o tengo que estar menos tiempo. Si tengo que estar 4 horas en una comisión, y lo hemos estado en urbanismo más que nada, lo hemos estado, pues sí, pues acabas reventado y acabas cansado y acabas agotado, pero para eso nos han elegido. Si quieres, sal a los medios de comunicación y dices que claro, 4 horas en una comisión es demasiado. Dilo públicamente. Pues sinceramente, si son 4 horas, son 4 horas. Si son 2 horas, son 2 horas. Si es media hora, es media hora. Lo que haga falta. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando en nuestra propuesta es que los grupos de la oposición tienen que tener el tema de las dedicaciones. Sí, ya acabo. El tema de las dedicaciones para su labor política, independientemente del compromiso que tiene que tener cada concejal, etcétera. Bueno, vamos a pasar a votar el 4º punto. Votos a favor
de la propuesta de alcaldía. ¿Votos en contra? Vamos a pasar a votar la propuesta presentada por EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, el siguiente punto del orden es los nombramientos de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean competencia del Pleno Municipal. También hay una propuesta de EH Bildu y otra propuesta presentada por el señor Villarreal. ¿Va a haber alguna intervención? ¿Todos? Pues entonces empieza Xavier. Sí, en cuanto a los nombramientos de representantes, bueno, quitando evidentemente los dos en los que todos los grupos tenemos representación, como son el Consejo Rector de la Fundación Soño Atadía y del organismo autónomo Euskaren Erakundea, donde todos los grupos pues, cuentan con una representación. Bueno, no tenemos nada que eso que así está establecido. En cuanto al resto de organismos, Consorcio de Transportes, Consorcio de Aguas, Bilbao Metrópoli 30, Juntas de Concertación, Fundación Puerto y Ría de Bilbao, yo entiendo que por primera vez en este ayuntamiento nunca se había establecido este sistema. Se propone que solo sean representantes del equipo de gobierno quienes estén en esos órganos representando a Leioa. Nuestro grupo ha estado en estos últimos 4 años como representante del Ayuntamiento de la Fundación Puerto y Ría de Bilbao. Y la sensación, después de 4 años en esa representación, ostentando esa representación, pues es de que evidentemente tienes la oportunidad de estar presente en un ámbito donde se toman determinadas decisiones que afectan pues a diferentes ayuntamientos, en una posibilidad de conocer el funcionamiento de la Fundación Puerto Ría de Bilbao, acercarte a una realidad como es esta y en ese sentido representar al Ayuntamiento de Leioa. Pero por otra parte, la sensación que tienes después de 4 años es que lo que estamos haciendo ahí como miembros del Partido Popular es dar la cara por el equipo de gobierno. No solo por el Ayuntamiento de Leioa, que sí, pero por el equipo de gobierno. Porque al fin y a la postre, yo que he estado de representante en esa Fundación Puerto Ría de Bilbao, no tenía ninguna capacidad de decisión. Mi capacidad de decisión era muy limitada. Es decir, yo podía proponer a la alcaldía o al PNV determinadas actuaciones o lo que yo considerara oportuno, pero evidentemente pues es la alcaldía, como evidentemente está en su derecho y en su quien establecía, pues no pensamos que esto es mejor o vamos a hacerlo así, o evidentemente es la alcaldía y el equipo de gobierno quien controlaba los tiempos. Cuando había que presentar algún tipo de documentación o de propuesta, yo como representante no tenía ninguna capacidad ni de agilizar el documento, ni de decir que el documento fuera por un determinado camino o por otro, porque no lo tenía. En ese sentido, la sensación que te queda es que estás ahí sacando la cara al equipo de gobierno y en una, digamos, una situación muy débil. En ese sentido de que efectivamente, y como es normal, no tienes ninguna capacidad de decisión. Y en ese sentido la reflexión a la que nos lleva es que no tiene o tiene poco sentido que alguien que no es del equipo de gobierno esté representando al Ayuntamiento de Leioa, cuando no tiene ninguna capacidad ejecutiva ni de decisión sobre lo que allí se puede proponer por parte del Ayuntamiento de Leioa. Porque evidentemente durante los 4 años que yo he estado podría haber propuesto, evidentemente mi actuación habría sido muy diferente si habríamos tenido desde el Partido Popular la capacidad de decidir, pero no la tenemos, como no la podríamos tener, porque la capacidad era del responsable de Cultura y en última instancia de la alcaldía. Por tanto, creemos que no tiene sentido
de verdad que haya miembros de la oposición en estos organismos de representación. Y pensamos que tiene todo el sentido del mundo que quienes estén presentes ahí sean miembros del equipo de gobierno. En ese sentido, pues nos parece más normal esto que lo anterior. Y en este sentido, respecto a igual no sé si habrá, Javi Bolina como secretario se acordará de que antes la representación de en los diferentes centros públicos educativos del ayuntamiento estaba repartida también. Es decir, había miembros de la oposición, nosotros hemos estado en centros públicos representando al ayuntamiento, como representantes del ayuntamiento en diferentes centros públicos, porque el ayuntamiento tiene una representación allí. Fue nuestra propuesta también, hace ya creo que 8 años, de decir que esa representación tiene que corresponder al ayuntamiento, al equipo de gobierno. Porque nuestra experiencia como representantes del ayuntamiento en esos centros públicos es que nos planteaban críticas, nos planteaban propuestas frente a las cuales nosotros no teníamos ninguna capacidad de decisión. Es decir, ¿por qué no habéis hecho esto? ¿Por qué no habéis hecho lo otro? Cuando nosotros ni estamos ni estamos al frente de educación, ni tenemos ninguna capacidad de respuesta. Es decir, estar allí para ser un mero, no sé, una representación de cartón piedra, porque no es otra, y en todo caso lo que hacíamos era sacar la cara al ayuntamiento y pues no se habrá podido hacer o se está trabajando, es decir, una labor que a nosotros no nos corresponde como oposición. A mí lo que muchas veces me salía en esos centros públicos y en la Fundación Puerto es criticar, oye, pues esto no se ha presentado o se ha hecho tarde, efectivamente pues porque no se ha hecho bien, pero como representante del ayuntamiento no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y siempre en la Fundación Puerto no habrá salido una mala palabra desde nuestra representación hacia el ayuntamiento. Siempre hemos defendido, pues que no se ha presentado, se han dado tarde con determinada documentación o que en ese sentido, pero creemos que esa no es la labor del equipo de un grupo de oposición. Nosotros estamos para controlar y si la representación en la Fundación Puerto no se hace como se tiene que hacer, criticarla. Pero no estamos ni para sacar la cara al equipo de gobierno ni para hacer una representación, repito, de cartón piedra, donde no tenemos ninguna capacidad ejecutiva. Por lo tanto, igual que hace unos años ya propusimos y así se ha hecho desde entonces, que quienes estén en las representaciones de los centros públicos sean miembros del equipo de gobierno, igual ahora, ahora nos hemos enterado ahora de que la representación va a ostentar o Partido Nacionalista Vasco o Partido Socialista, pues nos parece lo normal. Y desde luego no tenemos nada que objetar en este sentido. Arkaitz. Sí, una vez visto los nombramientos y la propuesta del equipo de gobierno, pues lo que está claro es que aquí hemos tenido una aplicación de rodillo. No sé si en ese momento os pasasteis al lado oscuro de manera temporal o no, Juan Carlos, pero aquí tenemos un planteamiento de rodillo que sin consultar absolutamente nada con los grupos de la oposición, pues el equipo de gobierno del PNV y PSOE, pues cogéis y os cogéis sin ningún tipo de consulta, ni un poco de decoro con los que éramos representantes anteriormente, por mucho que nos pusieron en el Bilbao Metrópoli 30 y demás, ¿no? Por mucho que fuésemos el segundo grupo de la oposición en aquel entonces, sin ningún tipo ni de decoro ni de información, pues se coge y se nos quita. Aplicación de rodillo, es lo que habéis hecho. Aplicación de rodillo. Diciendo completamente con lo que plantea Xavier, el Partido Popular. Creo que es un posicionamiento legítimo. Pero nosotros pensamos que sí, los grupos de la oposición tenemos que estar representados en estos órganos supramunicipales porque se debaten también cosas muy importantes. ¿Y por qué? Continuamos con la filosofía, es decir, se representa al ayuntamiento. El ayuntamiento le lleva. Y el principal órgano, el órgano final del ayuntamiento le lleva es el pleno, ¿no? Y el pleno tiene una diversidad. El pleno no es solamente el equipo de gobierno. Por lo tanto, si pensamos que tendría que haber una distribución, si pensamos que los grupos de la oposición tendríamos que tener un lugar,
Pensamos que también el grupo, la posición que tendríamos que tener sería principalmente en aquellos lugares donde pueda haber dos representantes, porque sí pienso que debería haber un representante del equipo gobierno, pero también de la oposición, y por lo tanto pues hemos decidido hacer nuestra propuesta, que es, si no me equivoco, en el consorcio, un puesto en el consorcio de transportes. Y por lo tanto lo que planteamos es justamente que tengamos la representación, y también lo que planteamos es que tenga que haber se tenga que producir esa diversidad. Y Juan Carlos, aquí habéis aplicado el rodillo. Sí, Rubén. Sí, nosotros lo que pedimos a un acuerdo de gobierno son dos cosas, en realidad. Un acuerdo para transformar el pueblo, y una segunda cuestión es que no sea para pasar el rodillo. Y tener en cuenta, por lo tanto, la pluralidad que ha mostrado la voluntad popular y no suprimirla. Y por lo que estamos viendo, bueno, pues no hay muchas cosas que veamos para cambiar, transformar el pueblo, pero en cambio sí que se ve una voluntad de quitarnos del mapa a los que no estamos en el acuerdo. Y esto es lo que se ha visto claramente en estos nombramientos, con los que, por tanto, no estamos de acuerdo, porque todos somos representantes del pueblo y todos podemos ir a representar a ese pueblo, a esas instituciones, a esos organismos, y no como representantes del gobierno municipal. Por ello, bueno, pues firmar acuerdos lógicamente es una competencia del equipo de gobierno, pero ser representantes populares es una tarea que nos corresponde a todos, y la pluralidad de la voluntad popular debe estar reflejada claramente también en la institución y en estos nombramientos, y por ello no estamos de acuerdo con lo que plantea el Partido Popular, y tampoco podemos aceptar la propuesta y el rodillo que quiere hacer el gobierno municipal. Vamos a pasar a votar. Haremos también 3 votaciones: la propuesta de alcaldía, la primera, la propuesta de EH Bildu y, en tercer lugar, la propuesta de Esnatu Leioa. ¿Votos? Quiero hacer una aclaración, porque he tenido una equivocación que no me he expresado bien. Cuando hemos dicho que tendría que haber un representante del ayuntamiento y otro de la oposición, en este caso eso solamente ocurre en el consorcio de aguas, y pensamos que ahí la representante debería ser de Esnatu Leioa. Por lo tanto, como solamente el resto de representaciones solamente hay uno, pues por eso hemos planteado el tema de transportes. Votos a favor, decía, de la propuesta de alcaldía. Votos en contra. Abstenciones. Propuesta presentada por EH Bildu con la corrección que acabas de hacer. Votos a favor de la propuesta de Bildu. Votos en contra. Abstenciones. Votamos la propuesta de Esnatu Leioa. Votos a favor de la propuesta de Esnatu Leioa. Votos en contra. Abstención. Votos a favor. Igual voy muy deprisa, ¿no? Votos a favor de la propuesta de Esnatu Leioa. Votos en contra. Abstenciones.
sé si es lo mismo. Bien, el siguiente punto... Ya está todo pensado ya. El siguiente punto del orden del día no se somete a votación, sino simplemente da cuenta de las resoluciones de la alcaldía presidencia en cuanto a nombramientos de tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno local y presidentes de las comisiones informativas, así como de las federaciones que la alcaldía ha estimado oportunamente. ¿Se han enterado? ¿No? Muy bien. Y el último es la propuesta de ratificación del decreto de alcaldía número 1975/15 de 13 de junio relativo al puesto de trabajo de personal eventual, secretario particular de alcaldía. Esto se somete al pleno en cuanto a la creación de este puesto de trabajo, porque así lo dice el artículo 104 de la ley de base. Pasamos a votar. Perdón, hay intervenciones. Javier. Arcaich y... Sí, bueno, voy a intervenir. Como no hay más puntos del orden del día, pues no sabemos yo entiendo que tenemos que aprovechar este punto. En primer lugar, respecto a la ratificación del decreto de alcaldía, nos vamos nuestra postura va a ser la de abstención, pero bueno, pues entendemos que está en su derecho de tener un personal de confianza y bueno, pues no tenemos nada que añadir a eso. Lo que sí pensamos y lo que sí queremos dejarse sobre la mesa bueno, aparte de criticar nuevamente el silencio de la alcaldía y del Partido Nacionalista Vasco... Xavier, perdóname, estamos en el punto 7 y es para votar el decreto para el puesto de secretario, el puesto eventual de secretario y secretaria de alcaldía. En este pleno no hay ruegos, no hay preguntas, no aproveches el momento para hablarnos de otras cosas. Bueno, pues para otra cosa es para criticar la actitud de la alcaldía en este sentido. Y para preguntar si vamos a tener pleno en este mes de julio a la alcaldía o si ya no va a haber más pleno en el mes de julio, es decir, el pleno ordinario, porque entre otras cosas tenemos más de 200 decretos de la alcaldía que creemos que merecen un control por parte de la oposición. En el sentido, queremos conocer y evidentemente pedir que haya ese pleno ordinario. Y reiterar, porque en vista del silencio de la alcaldesa, la petición que hicimos en la Junta de Portavoces de que haya una visita por parte de los concejales a las instalaciones y que puedan tener un conocimiento tanto del personal funcionario como de las instalaciones para un mejor desarrollo de su labor como concejales. Javier, perdona, os contesté en esa Junta de Portavoces. Dije que sí a esa visita por todos los edificios y por todos los departamentos del ayuntamiento. Aquí, en este pleno, perdona, no hay ruegos ni hay preguntas y estamos en el punto 7. Bueno, agradezco a la alcaldesa la aclaración y nada más que decir, reiterar que nuestra posición en este punto séptimo va a ser el de abstención. Sí, Arcaich. Bai, esatea abstenitu egingo garela. Nos vamos a abstener porque consideramos que, en principio no estamos en contra con esta plaza, el hecho de que haya una secretaría particular de alcaldía, pero quizás pensamos que la contratación debería hacerse con otra fórmula. Tenemos nuestras dudas y por ello nos vamos a abstener en todo caso. Nosotros también nos vamos a abstener y sí echamos en falta la posibilidad de debatir y de votar las propuestas que hemos hecho en relación con el conjunto de dinero que se destina a los órganos de gobierno, sobre el cual hemos planteado
una rebaja del 15% que se destine a crear un fondo. Te digo lo mismo, por favor, que a Xavier. Estamos en el punto 7. Que creemos que es lógico que en este pleno, donde se se sientan las bases de lo que va a ser el funcionamiento del ayuntamiento en esta legislatura, podamos debatir también qué destino hacemos del el apartado de órganos de gobierno, que es el que compete a este pleno y a la sesión de hoy. Las propuestas de acuerdo que me has hecho ya unas cuantas, y las peticiones de información que estoy preparando para enviártelas lo antes posible, pero todas las propuestas de acuerdo al RON, además, pues tengo que derivarlas a las comisiones correspondientes. Cuando empiecen a funcionar las comisiones correspondientes, hoy es el pleno en el que estamos hablando y estamos aprobando esa organización. Entonces, las propuestas de acuerdo tienen que ir a la comisión correspondiente, allí hacer votar, y entonces ese dictamen, en función de que sea positivo o negativo, vendrá a este pleno. Pero todas esas propuestas, vuelvo a repetir, tienen que llegar a la comisión correspondiente y allí debatirse y allí votarse y allí, en su caso, aprobarse. Que está sometido en el punto 7, quisiéramos saber el salario que tiene, que eso no son indicados, sí sabemos los demás, pero este no. Pues esa información no hay ningún problema en que se te dé mañana mismo. Bueno, en la página web también está, en el documento de presupuestos. Bien, vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues damos por finalizado el pleno. Eskerrik asko danori. Que paséis buenas vacaciones, los que tengáis vacaciones, y nos vemos pronto.